Y el nombre de la enseñanza que hoy día nos reúne es Encuentro en la Cruz. Encuentro en la cruz o citado en la cruz. Cuando nosotros convenimos con alguna persona de encontrarnos para tomarnos un café y nos dice, vamos a tomarnos un café y nos citamos en un lugar X. Y nosotros vamos con mediana o gran expectativa a ese lugar, dependiendo ya el lugar, para avisorar que la reunión esa va a ser fructífera, va a ser productiva, va a ser agradable. Es como, por ejemplo, si alguien te cita para tomarse un café contigo en la chingana o en el bar de la esquina, no lo recibes con tanta expectativa y vas hasta cierta forma en medio desanimado, quizás vas por la persona, pero no tienes tanta expectativa por el lugar, por el entorno, ¿de acuerdo? El entorno habla. En cambio, si esa persona te dice, quiero invitarte un café en el Hotel Hilton, por ejemplo, o en el Costa del Sol, vas con otro rostro. Incluso hasta tu indumentaria va a cambiar. Porque si te citan para ir a la chingana de la esquina, vas con lo que tienes de ropa en ese momento. Pero si te citan a un lugar elegante, un lugar vistoso, así sea para tomarse un café nada más, vas con otra expectativa. Yo recuerdo mucho cuando nuestras hijas estaban pequeñitas y yo trabajaba en una empresa que la oficina estaba en Lima, en la Plaza Martín, y ahí en la Plaza Martín una vez llegó y unos españoles establecieron un café que se llamaba Goyescas, que estaba en uno de los portales de la Plaza Martín. Y yo iba de la oficina, cruzaba siempre ahí, me tomaba un café, tenía muy rico café. Ahí aprendí a tomar el café cortado, que lo servían, me acuerdo mucho, en unos vasitos de vidrio. Y todo era muy agradable. Ahí conocí algunos platos que me gustaron hasta ahora, como es el huevos a la provenzal y cositas por el estilo. Y cosas muy ricas. Entonces era un lugar vistoso, agradable, bonito, no necesariamente lujoso, pero sí muy fino. Y me acuerdo mucho que en una ocasión, ya casados, ya estaba yo en otra empresa, y estábamos casados con mi esposa, y llegó un aniversario. Y por ese aniversario, entonces le dije, vamos, te invito al Goyescas. Y fuimos con cierto temor de que nos alcance el dinero. Pero fuimos y comimos bien, no en abundancia, pero sí comimos bien. Y bueno, el lugar era fino y los platos tenían un precio alto, pero bien se lo merecía mi esposa por ese aniversario y por haberme soportado todos esos años. Ahora imagínense, ahora tengo ya 45 años de casado, cuánto más ella necesita un monumento que le haga, ¿no? De poderme soportar y poder domar, ¿no? La fiera, la bestia que vivía en mí. Y pero fuimos y porque yo decía, para el aniversario tengo que llevarlo a uno de los mejores lugares. Y la llevé a ese lugar, aunque estaba con el presupuesto reducido. Tan reducido tenía el presupuesto. Creo que no teníamos carro en ese momento, no sé qué pasó. Que al salir yo le decía, ¿cuánto tienes ahí? Y contando nuestros sencillos para el micro, para regresarnos a nuestra casa. Pero nos dimos el gusto y eso aprendí buenamente o malamente de mi madre. Mi madre era una mujer que invertía mucho en nosotros o en mí y invertía en pagar los gustos y decía, los gustos se pagan, me decía. Y el día que uno se muere, lo único que te llevas a la tumba es lo que has vivido, nada más. Y eso es lo único que te llevas. Entonces, aprendí literalmente eso. Y también creo que eso lo pude hacer con mi esposa y con mis hijas. Recuerdo también en Miraflores había un local de una francesa que se llamaba Cheese and Wine, que estaba en un centro comercial nuevo que habían inaugurado en la avenida La Paz, en Miraflores.
muy cerca de la avenida Larco de Miraflores, de Lima. Y lo habían inaugurado, este sitio Cheese and Wine, que su especialidad era quesos y vinos. Y nuestra primera hija, teníamos una sola hija nada más, Carla, estaba pequeñita, tenía meses nada más, así como la bebé hermosa que he visto por ahí atrás. Estaba pequeñita, toda rosada, regorda, y la llevamos en un portabebé que en esos tiempos era un portabebé de fibra de vidrio, creo, no sé qué cosa. La llevamos y ella me decía, pero Reinaldo, qué vergüenza, porque ahí todos muy finos, muy fufú ahí, todos los que estaban ahí muy finos, y nosotros ahí entrábamos con la bebé gorda, gritando como marrano que tenía hambre y cosas por el estilo, ¿no? Y entramos ahí y me decía, pero qué vergüenza, pero qué vas a hacer. Y no, le decía, no pasa nada. Nosotros tenemos la plata y que la plata manda, le decía. Y agarro y pongo el portabebé sobre la mesa y se acerca la francesa. Y mi esposa parecía a esos letreros luminosos de luces LED que cambian de colores. Así comenzó a cambiar de color todo su rostro, ¿no? Y la francesa se acerca y nos dice, qué linda, con su media lengua, qué linda, y le hizo cariño, qué cosa desean. Y nos comenzó a atender como que éramos los más importantes de toda la sala en ese momento. Pero fuimos a un buen sitio, aún con nuestras hijas, también las acostumbramos a ello. Y no es que hayan sido mal acostumbradas, sino en quién mejor uno va a invertir su trabajo, su dinero, si no es en tu familia. Hay personas que a veces, y me estoy saliendo del tema quizás, pero hay personas que a veces, especialmente los varones, que creen que invirtiendo en sus amigotes del barrio, en sus amigotes del trabajo, es la mejor inversión. ¿Por qué? Porque te revientan palmas. Cómprense el disco o búsquense el disco de Julio Iglesias, Me olvidé de vivir, y escúchenlo bien. Y uno comienza a dar por los amigos, para que los amigos, qué buena gente Reinaldo, uy Reinaldo te pasaste, qué rico es esto, qué rico es lo otro, pero para su familia, ¿qué? Y es bíblico, porque la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que nosotros primero tenemos que ver por nuestra casa, por tu casa, por tu familia, en vez de ver por la calle. Porque el que no prioriza a su familia es como que ha negado la fe. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a nuestro tema, ese día le digo a mi esposa, estábamos de aniversario, le digo, vamos al Goyesca. Me dice, pero no estamos apretados. No, vamos al Goyesca, no te preocupes, todo está arreglado. Y nos fuimos al Goyescas, que era un momento en el cual ella se arregló, se puso una buena ropa, yo también, para tener un buen tiempo y cenar una buena cena muy agradable y en un lugar muy elegante. Lo mismo también cuando fuimos con nuestra primera hija, con Carlita, y que fuimos al Cheese and Wine, un lugar muy fino, muy delicado, que recién tenía poco tiempo que lo había inaugurado. Pero fuimos nosotros y nos preparamos para el ambiente, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede si a uno lo invitan a cualquier sitio? Uno va de cualquier manera. ¿Y qué sucedería si alguien te dice, Jesús ha venido? Jesús en cuerpo y vida ha venido. Y Jesús te está invitando, te quiere hacer una invitación. Uno dice, yo voy, ¿de acuerdo? ¿Y qué indumentaria te pones? De acuerdo al lugar o a la persona que te está invitando. No me quiero salir del tema, pero de todas maneras me jala esto. ¿Por qué cuando nosotros vamos a algún servicio, a veces decimos, pero es solamente para el culto? Así que me voy de cualquier manera. Me puedo ir en crocs, en zapatillas, en sandalias, en chalupas. Me puedo ir con short, me puedo ir con un polo desteñido, que ya no aguanta más porque está más reconocido por la lejía, por todos sitios. Me voy de cualquier manera. Pero si es para el Señor, tenemos que vestirnos de acuerdo a la persona que nos ha invitado, a la persona que va a recibirnos, ¿de acuerdo? Volvemos al tema. Cuando nosotros somos citados a un lugar por una persona X, vamos por la persona, pero nos ponemos de acuerdo al lugar en el que vamos a estar. ¿Y qué sucedería si el Señor Jesús te dice, te ha mandado con tu líder una cita? Y te dice, te estoy citando, ¿y el lugar de la cita cuál es? La cruz. Nosotros, los teólogos y no teólogos, muchos lo pensarían dos veces. ¿Por qué? Porque la cruz era un símbolo en esos tiempos de tortura. En la cruz se ocupaban los romanos, y aún culturas anteriores a los romanos ya habían crucifixiones antes de Cristo. Se ocupaban
de que el condenado no muriera lo antes, sino que muriera lo después, que agonizara lentamente un día, 2 días, hasta 3 días. Entonces era un sitio de tortura, y si alguien te cita para que vayas a la cruz y te encuentres con él, tú mismo dirías: ¿pero a qué me estás citando? ¿Para torturarme? La cruz era un símbolo de destrucción, un símbolo de vergüenza, un lugar de muerte, de derrota y de agonía lentamente. Y el lugar donde estaba, donde se iba a instalar esta cita, era un pequeño monte denominado el Gólgota o el Calvario. Calvary o Golgot es lo mismo. Uno está en arameo y el otro está en hebreo. Pero el Calvario, el Gólgota, que era en la traducción para nosotros los occidentales como el lugar de la calavera. Habían historias que decían que en ese monte habían encontrado una calavera, que era la calavera de Adán, que ahí también había sido enterrado Abraham y cosas por el estilo. Tradiciones que nunca faltan en toda cultura. Pero te invitan a un sitio no de lujo, sino a un sitio de dolor, un sitio de tristeza, y ahí es que uno está citado. Estos dos compañeros, entre comillas, de Jesús en la cruz, ellos no sabían quién iba a estar entre ellos contado. Y nos narra acá la escritura que el primero que le dice, que le habla a Jesús, le habla reclamando y buscando lo suyo. Si tú no dices que eres el Cristo, el Mesías, el esperado, tú no dices que eres el Hijo de Dios, entonces sálvate y sálvame también a mí. Y este estaba buscando más lo suyo y lo injuriaba, le reclamaba, lo insultaba a Jesús estando en la cruz. El otro, sin embargo, lo reprende y lo hace callar y le dice: ni aun tú temes a Dios estando en la misma muerte. Este hombre posiblemente que era un criminal, que era un asaltante, qué sé yo, no se sabe cuáles eran los delitos de aquellos compañeros de cruz de Jesús, pero este hombre estaba por un delito, pagando su delito en esa cruz. Pero él nunca se imaginó que en el último momento de su vida, en el último día de su vida, Dios iba a permitir tener una cita con ellos en ese lugar, en el lugar de la calavera, en el Gólgota, en el Calvario. Él nunca se imaginó. Él no pasó por las escuelas teológicas de los esenios. Él no pasó por las enseñanzas de los grandes saduceos o de los grandes fariseos. Él no tuvo el estudio concienzudo del Pentateuco, no tuvo el estudio concienzudo de todos los libros de la palabra de Dios que había en ese tiempo, de los profetas, etcétera, etcétera. Él tuvo una cita inesperada con su muerte, que la muerte iba a ser para él la salvación, así como que la cruz iba a ser, entre comillas, la victoria para Satán, y terminó volviéndose la corona de triunfo y de victoria para Jesucristo. Igual este hombre estaba citado a la muerte, y muerte en agonía y muerte en vergüenza, pero no sabía que dentro de esa vergüenza, dentro de esa muerte, el Señor había preparado una esencia que era la salvación para siempre para él. A pesar de ser un pecador, sí. A pesar de ser un presidiario, sí. A pesar de ser un asesino, tal vez, sí. Pero el Señor tenía un propósito en su vida. Cuando nosotros somos citados por el Señor para estar en la misma cruz, en la cruz que Él conoció y reconoció, este hombre reconoció que ellos estaban pagando sus pecados, reconocía él su delito. El otro no reconoció, el otro no dijo: yo soy pecador, de acuerdo, perdón y sálvame. No dijo eso, solamente reclamaba: yo tengo conocimiento o no tengo conocimiento, y yo tengo que ser salvado porque estoy reconociendo que tú tal vez seas el Mesías. Él reclamaba, como muchos teólogos, como muchos creyentes cristianos, evangélicos, pentecostales, bautistas, anabautistas o católicos, en las cuales dicen: yo tengo el gran conocimiento, yo me he memorizado el Salmo 102 de cabo a rabo, yo sé toda la palabra, yo tengo tantos estudios. Pero no tienes al Espíritu Santo. Porque uno puede tener mucha memoria, puede tener muchos estudios, mucho conocimiento,
pero no tienes al Espíritu Santo. Y este hombre, este presidiario, en ese momento el Espíritu Santo viene a tocarlo para que él reconozca: soy pecador, esta cruz me la merezco, me la gané, pedazo a pedazo yo me la he ganado, mas este no tiene pecado alguno. Y yo me arrepiento y yo acepto mi consecuencia, mi pecado. Y él en ese mismo instante hace un clamor al Señor, pero el clamor lo hace con una convicción de pecado y de arrepentimiento. Y le dice: acuérdate de mí. No le dice: llévame contigo, yo debo estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero ser salvo, ¿qué puedo hacer? ¿Ustedes creen que ahí Jesús le iba a decir doctrinalmente: entonces si tú quieres ser salvo, tienes en este momento que hacer una oracioncita, espérate que voy a buscar acá desde mis trapos estos que me han dejado, voy a sacar la oración de conversión, la oración del penitente, repite conmigo estas cosas? O que le dijera a Jesús: tienes que bautizarte primero, así que vamos a ir a la pila. No puedo bajar de la cruz, piña, ya te condenaste. Jesús lo único que necesitó era escuchar su voz de arrepentimiento de ese hombre, para en ese mismo instante decirle: eres salvo, no tienes más. La mujer del flujo de sangre, lo único que tuvo que hacer es creer que si tocaba el borde de su manto sería ella sana y salva. Nosotros lo que podemos entender acá, que el reconocer y aceptar las consecuencias son los frutos de arrepentimiento. Más temprano hacía una breve comparación entre Saúl y David, y en David se vio en su pedir perdón el fruto de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él aceptó la consecuencia. Es mi consecuencia y yo la acepto. Y no es que yo me voy a justificar: es que este me hizo, es que la otra me hizo, es que este me dijo y por eso yo reaccioné porque soy humano. Eso es solamente justificaciones. Es reconocer: no me importa con qué intención la otra persona generó todo esto, pero yo fallé en esto. Es poder reconocer mi parte de pecado, mi parte de culpa, mi responsabilidad. Cuando nosotros encontramos que nosotros podemos ser convocados al Gólgota, podemos ser citados en la cruz, pero si nosotros vamos a la cruz con una religiosidad, con un entendimiento meramente humano, de conocer, de saber y de buscar, como el primer ladrón, de buscar lo mío, Dios no te va a apartar en el perdón. Dios no es que no te quiera perdonar, te quiere perdonar, pero la actitud de uno es la que va a disparar el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros encontramos que la salvación por la cruz viene a causa de la actitud del corazón de uno. Cuando a una persona, por ejemplo, te dicen: ¿podrías tú ayudarme en esto, a cargar una silla? No, es que mira, me acaba de pintar las uñas, se me va a decolorar. No, es que mira, es que tengo un dolor profundo en el pie y no puedo cargarlo. Está bien, pero Dios y tú saben la verdad. Cuando nosotros somos convocados por Dios, no a una cruz en estos momentos, sino de una cruz física, sino a la cruz de morir a nosotros mismos, de poder reconocer: soy orgulloso, soy egoísta, soy soberbio, soy mentiroso, soy chismoso, soy pecador. Cuando uno lo reconoce frente a Dios, está bien, pero de ahí, ¿qué más? ¿Qué al día siguiente? ¿Vas a estar con tu golpeado de pecho? Sí, porque yo soy pecador, porque yo tengo culpa por mi culpa, todos los días, haciéndote el muy sumiso y el muy humilde que reconoces que eres pecador. No, frutos de cambio. He sido pecador, he sido mentiroso, he sido soberbio, pero ya no lo soy y sigo luchando en eso. El poder morir cada día a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestros pensamientos, eso es los frutos de cambio en uno. Los frutos de arrepentimiento que se van a ver en uno para poder entrar en la salvación de la cruz. Porque nosotros estaremos siendo transformados. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo crucificado. Ese hombre reconoció el sacrificio de Jesús, porque ese hombre decía: él no ha cometido pecado. El mismo Poncio Pilatos decía: en él no encuentro falla alguna, y quiso juzgarlo simplemente como loco para que lo dejen libre y que no sea crucificado. Pero más pudo en Pilatos, a pesar de que su mujer le había dicho que no se mete en eso,
pero más pudo en Poncio Pilatos el hecho de la presión de los religiosos que asusaron a las masas y ellos por quedar bien. Y mucho prima en nosotros también, en nuestras decisiones, la presión del mundo, la presión de la sociedad. Lo que la sociedad dice, lo que el mundo dice y lo que el mundo hace y decide hacer. Y al final terminamos haciendo lo que el mundo dice. Al final terminamos haciendo lo que el mundo habla. Y terminamos hablando lo mismo, simplemente por querer congraciarnos con el mundo y no congraciarnos con Dios. Hacemos las cosas a medias para Dios, pero lo hacemos completamente para el hombre. Nosotros tenemos que tener una cita con Jesús, pero esa cita con Jesús que sea en la cruz de tu propia muerte, de la muerte de tus ideas, de tus pensamientos, de tu orgullo y de las cosas que tienes que desarraigar en ti. Cuando el Señor habla de cambios, cuando el Señor habla de arrepentimiento, está hablando que te despojes de todo. No te dice que te voy a despojar, despojaos de la vieja naturaleza, renovaos. Te dice yo voy a renovar. No, tú tienes que renovar tu mente. No es el hecho de que Él va a renovar. Y hay personas muy religiosas que dicen estoy orando para que el Señor me cambie, estoy orando para que el Señor obre en mí, estoy orando para que el Señor pueda hacer los cambios en mi vida. Hace una semana más o menos me decía que hay una persona que no es líder, que no es una persona notable me refiero a que sea visible, pero sin embargo esa persona muchas veces se ha dispuesto, y nos hemos enterado por una persona que también es servidor de la iglesia, dice, este hermanito siempre está dispuesto a ayudar en las cosas que se necesita, de pintar, de clavar, siempre está dispuesto y nunca quiere cobrar. Una hermanita también, una hermanita que no es una líder de primera línea, pero esta hermanita estuvo siempre dispuesta a ir hasta otro lugar, hasta otra ciudad, a llevar el evangelio y a predicar y a hacer una célula cada 15 días. Y lo hacía con su dinero. Vendía sus cositas para poder agenciarse del dinero y poder sufragar sus gastos. Y claro, cuando yo me entero, después de un tiempo, y le digo, ¿y cuánto tiempo lo estás haciendo? Como 1 año, 2 años estaba haciéndolo eso. Pero eso no es justo. La iglesia tiene que pagarte esos gastos. Pero ella en ningún momento dijo, ya, yo puedo ir, pero bueno, yo tengo que viajar en avión o tengo que viajar en tal bus y cuesta tanto, y mi alojamiento y mi comida, ¿cómo va a ser? Cuando mi esposa con mis hijas decidimos venir acá a Trujillo como pastores, renunciamos a lo que teníamos, incluso un departamento de una buena zona en Lima, en Pueblo Libre, que estábamos por cancelar, quedaba una letra nada más para cancelarlo. Renunciamos a todo eso, pero en ningún momento le dijimos a los pastores que nos enviaron, bueno, ¿y cómo va a ser? Nos van a pagar la casa allá, nos tienen que dar un presupuesto más o menos para que pueda sostener a mi casa. Somos 5 personas, mis 3 hijas y nosotros 2. Entonces, ¿cómo va a ser el salario? Porque allá no vamos a podernos sustentar con los ingresos de 40 personas. Entonces, en ningún momento hicimos esa consulta. Y sin embargo el Señor nos sostuvo cada día en nuestra vida de los 24 años que tenemos acá. Cuando el Señor te llama, queda una de dos cosas: o aceptas o no. Y el Señor es el que se encarga de sostenerte, si es que tú aceptas, de bendecirte, de guardarte. Hace unos momentos hablaba con un par de siervos que están en una necesidad, en un problemita. Yo le digo, queda orar y el Señor te va a abrir puertas. Y las puertas que te va a abrir son mejores que las que has tenido ahora, porque el Señor obra así. Lo único que pide es que uno pueda dar un paso de fe. Una pareja que son siervos, igualmente, en un momento de su vida que estaban sin trabajo y estaba buscando trabajo y su esposa estaba embarazada y estaba en una economía muy álgida. Y le preguntaron a su líder, uno de los pastores, ¿qué hago? Me ha salido un trabajo en otro sitio. Y su líder oraría y le dijo, no es para ustedes, no lo hagan. Y él dijo, amén. Y se esperaron y esperaron en dureza económica, tanto así que después nos enteramos que ella estaba embarazada y sin embargo ellos compraban un menú y entre los dos comían un solo menú al día, entre los dos. Y ellos ahora son empresarios, además de ser
buenos siervos del Señor. Cuando tú le crees a Dios, Dios no es deudor de nadie. Cuando tú bendices la casa del Señor, cuando tú bendices la visión, la obra del Señor, el Señor te levanta y te bendice. Tú quieres tener lo que otros tienen. Mira qué es lo que ellos pasaron cuando no tenían lo que tú tienes hoy día. Ni siquiera lo que tú tienes hoy día, otros no lo tenían. Cuando nosotros encontramos a estos dos hombres en esa cruz, citados en la cruz para una verdad que se venía, ellos tuvieron que enfrentar la muerte, pero uno lo enfrentó en fe y en arrepentimiento, y el otro lo enfrentó en desesperación y egoísmo, porque pensaba en sí mismo nada más. Ni siquiera dijo sálvanos, sino simplemente sálvame. Cuando nosotros estamos citados en la cruz, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, el encuentro no es que va a ser una reunión teológica o doctrinal. El encuentro no es que va a ser una teofanía que se va a presentar la presencia del Señor como se le presentó al apóstol Pablo. El encuentro con el Señor es un encuentro aún en tu propio cuarto, en la cual tú estás reconociendo: yo soy pecador y voy a ti, Señor, y me confieso y nunca más lo haré. El arrepentimiento es no volver atrás, no volver a lo mismo que fui, reconocer que eso fue malo y que nunca más lo vuelvo a hacer. Nosotros tenemos que morir en la cruz, porque Él llevó la cruz física por ti y por mí. Y es triste y es doloroso que todo lo que pasó Jesucristo solamente sirva ahora para celebrar 3 días de Semana Santa anualmente, y que pasan películas de Ben-Hur, de los 10 mandamientos, películas muy crísticas, y que se aprovecha: ay, qué rico Semana Santa, nos vamos de paseo, nos vamos de campamento, nos vamos de viaje, qué sé yo. Yo no digo que sea malo eso, pero que nosotros podamos llevar esa cruz en nuestro corazón, en la cual es señal de muerte, sí, pero de muerte a nuestras apetencias mundanas o carnales. Nosotros hasta el día que vayamos a morir vamos a tener tentaciones, porque somos carne y somos alma. Pero déjate de estar siguiendo los rudimentos del mundo, las enseñanzas del mundo, las costumbres del mundo, y comienza a seguir al Cristo, que es el único que murió por ti. Ninguno de los valores, entre comillas, que se puedan dictar en la farándula, que se puedan dictar en los deportes, que se puedan dictar en la historia, ninguno murió por ti. El único Jesucristo, para que tú en esa muerte puedas decir: nosotros merecíamos esa muerte de cruz, pero no Cristo. Y Él se hizo muerte, Él se hizo cruz. ¿Para qué? Para llevar la victoria sobre mi vida y yo poder ser sano y poder ser salvo. Nosotros debemos entender lo que el Señor Jesús hace. Miren ustedes que después de esto, ya en el versículo 46, es cuando Jesús dice, clamando a voz, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús en su agonía esperó por una vida más que se arrepienta. Aún faltándole el aire, faltándole la vida, ahogándose entre el oxígeno que quedaba comprimido en sus pulmones y no podía expelerlo, y la sangre que manaba externa e internamente en su cuerpo. Pero en esa agonía esperó por alguien que se arrepintiera realmente. Él en esa cruz te citó y te espera para que tú mueras a ti mismo, para que tú mueras en arrepentimiento verdadero y digas: Señor, a ti me pongo a tus pies para hacer lo que tú dices, no lo que yo quiero. Yo les digo, mis amados, y conversaba con mi esposa esto ayer: a veces en la vida de un siervo, de un líder, de un pastor, como hombres y mujeres de carne y hueso y con alma, a veces también estamos cargados y a veces estamos cansados. Y yo le decía a mi esposa, por ciertas situaciones que vivimos, para mí muchas veces no tengo ni ganas de subir al púlpito. Me siento vencido, me siento derrotado, desengañado de muchas personas que critican, que murmuran, que dan la espalda, que son cizaña, que mienten.
Y no es que me mientan a mí como hombre, sino que mienten al llamado de Dios. Y digo, ¿para qué voy a subir? ¿Para contarles una novela? ¿Para contarles una historia? Si salen de acá y siguen en sus mismas cosas. Pero mi esposa me decía, pero uno tiene que seguir adelante por la gente. Uno tiene que montarse en ese caballo de fe para seguir galopando y poder levantar algo. En unos momentos me voy a reunir con un grupo y era algo que el Señor me decía para hacer, para proyectar para el próximo año. Y yo decía, cuando recibía esa dirección de Dios que me daba a causa de Aarón, Ur y Josué, y yo después, yo mismo le contradecía a Dios y le decía, pero ¿para qué tanto, Señor? Si igual la gente trata de sacar la vuelta a uno, de engañar, de dar rienda suelta a sus deseos, de decir, claro, el pastor dice eso, porque bueno, el pastor es el pastor está casado, el pastor ya tiene hijas, ya tiene nietos, pero que se ponga en mi lugar. Las cosas son diferentes desde mi lugar, desde mi óptica. El pastor tiene su carro, tiene otro carro también. Ya pues él está bien. No siempre fui pastor y no siempre tuve un carro. Es más, nos quedamos sin carro a causa del pastorado en una ocasión, porque lo regalamos a la obra de Lima. Y yo decía, Señor, parece bonito esto que me dices, pero ¿para qué? Para crear más lucha. Para que entre ellos comienza que mira que dice fulano, que mira que dice sutano, que mira que dice mengano, y que mira que la cuota, y que mira que esto, y que mira que aquí, y el Señor después me dio esta palabra. Yo les digo, soy sincero, mis amados, permítame abrir un poco mi corazón. Hoy día he hecho Santa Cena por obediencia al Señor, porque yo no quería hacer Santa Cena, sinceramente, porque decía, va a surgir por ahí uno que otro, acercarse a otros para, perdóname, hice mal, perdóname, pero entre 2 días lo vuelvo a hacer. ¿Para qué? Simplemente meter una tradición, una costumbre, porque lo toman así. Pero cuando Dios me da esta enseñanza del Gólgota, yo veía que entre los miles y miles y miles de Jesús predicado, sanó uno, un asesino, un criminal, un delincuente. Lo reconoció como el Mesías y por él le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso hoy día. Por uno de esa multitud. Que tan solo uno de la multitud que hoy día podemos tratar de tildar de grupo. Que tan solo uno de ustedes realmente se arrepiente y se dispone a servir al Señor. Hay amados y amadas que a veces yo les he preguntado, ¿y por qué no sirves? Sí, es que no puedo, es que tengo juanetes, es que tengo esto, que tengo el otro. Justificaciones. Y creen que quedan bien conmigo porque me hago el idiota y les muevo la cabeza. Ah, ya, sí, claro, sí, tienes razón. Puede ser que me engañen a mí o a la pastora, pero a Dios no le engaña. Están dispuestos a servir en el lugar donde te echen porras y palmas, pero no en el lugar que tienes que humillarte, no en el lugar que tienes que conocer el polvo que conoció Saulo de Tarso para empezar de cero. Y si el Señor te vuelve a meter al polvo, vuelves a levantarte del polvo, porque el Señor tiene un llamado y ese llamado es para que tú te levantes, pero no que te levantes en la gloria humana, sino que te levantes desde la humildad y de la sencillez de la tierra, del Adama, de donde fuimos creados y formados. Dios necesitó que ese hombre se humillara y dijera, yo me lo merezco, pero solamente te pido que me tengas en el paraíso hoy día. Solamente eso. Y le dijo, tú estarás conmigo. Nosotros tenemos que valorar la cruz y volvernos nosotros a la cruz y aceptar la invitación de Cristo contigo en la cruz de tu muerte a tu orgullo, a tu benevolencia humana, porque a veces también la benevolencia humana es a veces mayor que la de Cristo. El Señor Jesús era bueno y misericordia,
pero cuando tenía que poner la figura de seguridad, de firmeza, lo hacía. Yo reviso a veces, y ahora voy a revisar más en estos días, el cierre del año, que ya lo hemos hecho. Y hay hermanos, con el respeto del liderazgo, que son líderes, y veo que tienen unas células donde hay 3, 4 personas que son 2 meses que no van. ¿Qué fue de esas personas? Son vidas, son almas que Dios te... Es que viajó. ¿Todos viajaron? ¿Todos viajaron? Células que un 40% ya no están esas personas. El 40% viajó, el 40% se desapareció. Personas que todavía están en la iglesia pero ya no van a células. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el amor por las almas? ¿Dónde está el amor por la cruz? Que aún en la misma cruz y antes de expirar, Jesús esperó que uno se convirtiera. Jesús está esperando que tengamos una real conversión hacia el Señor y que empecemos de cero. ¿Qué esperas tú, los que son padres de familia? ¿Qué esperas tú de tu familia si tus pasos todavía no lo has enderezado? Si tus decisiones todavía están sujetas al tiempo o a las sensaciones o estaciones de tu economía. ¿Qué esperas tú de tu familia? Después no exijas a tus hijos lo que tú no has sido cuando has sido padre, cuando has sido madre. ¿Qué es lo que esperas tú de la vida y del Señor si tú no siembras? ¿Cómo puede ser? Yo le doy las gracias. El día de ayer decía que hemos estado en una reunión con los líderes principales de varones y de damas que nos hicieron a mi esposa y a mí. Y lo más hermoso de esa reunión fue la unidad entre esos dos grupos, entre esos dos ministerios. Y acá muchas veces hay ministerios que se pelean y se tiran pataditas por lo bajo. Ay, hermanita, ¿cómo está? Pastor, yo le evangelicé, yo oré por él, yo lo vi que vivía en la esquina de mi casa, yo lo vi la vez pasada en la iglesia y esa es mía, me lo han robado, me lo han quitado. Y cuando vas con él, hermanita, ¿cómo está, hermanita? Sí, claro que sí, hermanita. Sí, hermanito, ¿cómo está? Y estamos peleando entre nosotros por la vida que ni siquiera diste una gota de sangre por esa persona. No cuidaste lo que tienes, pero ambicionas lo que no tienes. Nosotros tenemos que doblar rodillas en oración y en sencillez de corazón y tener la cita, no en el Hilton, no en el Costa del Sol, tener la cita en la cruz, en la cual si estás dispuesto a morir a ti mismo y a ser un instrumento para ayudar en la obra y en la visión que el Señor tiene. Todos no vamos a ser líderes, yo lo entiendo, de acuerdo, pero todos sí podemos ser un instrumento. El ujier que recibe a un hermano o una hermana, el seguridad que hace pasar a un vehículo en esa trocha. Ser un instrumento que la persona que llega, qué bueno este hermanito, qué buena esta hermanita, mire, me ha atendido, me ha recibido muy bien. No es el pastor. El primer contacto es con el ujier, con el servidor. Pero anda, ay, qué bueno el ujier. ¿Podría servir de ujier? Ay, no, no puedo. No, yo sirvo si es que me permiten llegar a las 5 para las 10 de la mañana y me voy apenas el pastor dice amén. ¿Dónde está el morir a sí mismo? ¿Dónde está el morir a nosotros mismos? Tenemos que enterrar, antes que termine este año, enterrar nuestro ego, nuestro yo, y poder citarnos con Jesús en las alturas, sí, en la altura de ese monte Gólgota, en el lugar de la calavera, en el lugar en el cual estoy dispuesto a morir por mi pecado, a morir por mí mismo, porque Jesucristo ya murió por ti. Amén.